Hola amigos, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida una semana más a De Par en Par, el programa con toda la actualidad de la diócesis de Orihuela-Alicante. Esta semana celebramos el Día del Seminario y es el tema de portada del último número de Noticias Diocesanas, que podéis encontrar ya en vuestras parroquias. Aquí podréis ver detalles de la campaña del Seminario 2026, pero también un reportaje dedicado a la limosna penitencial y a la Jornada Diocesana por la Vida que se celebrará el 25 de marzo. Recordad que podéis leerlo online o recogerlo en papel en vuestras parroquias. Y dejándolo todo lo siguieron. Es lo que dice el texto del Evangelio de Lucas, en el que se inspira este año la campaña del seminario que se celebra este domingo 22 de marzo en todas las parroquias bajo el lema "Deja tus redes y sígueme". Te traemos todos los detalles de la campaña en el reportaje de esta semana. En nuestro espacio de noticias diocesanas, más temas de interés. La diócesis celebra desde Alicante el Encuentro Diocesano de Trabajadores Cristianos debatiendo sobre la democracia en el ámbito laboral. Además, acompañamos a don David Pérez en su 75 aniversario de ordenación sacerdotal desde la parroquia de San Joan. Eso sí, antes de todos estos temas, la palabra la tiene nuestro obispo don José Ignacio Munilla, con quien comenzamos este programa. Un saludo a todos cuando estamos ya en la recta final del tiempo de Cuaresma. El último domingo de Cuaresma, que es el quinto, se proclama este año el Evangelio de la resurrección de Lázaro. Y es un momento en el que se precipita la pasión de Jesucristo. Según el Evangelio de San Juan, ese milagro fue tan contundente, fue tan escandaloso, diríamos, que de él vino la pasión de Jesús. Por lo tanto, estamos preparándonos para vivir estos días santos en los que con gran detalle se nos cuenta qué es lo que aconteció en torno a los últimos días de la vida de Cristo, antes de su muerte y de su resurrección. No hay otros pasajes evangélicos en los que se hable con tanto detalle, paso a paso. Le llevaron, le trajeron, se dijo. De todo ese relato de la pasión han nacido muchísimos refranes. Hay muchos refranes en el idioma español nacidos de la pasión, del relato de la pasión de Jesucristo, y es muy hermoso ver la riqueza que en nuestra cultura ha dejado el episodio de la pasión de Jesucristo. Esta semana he tenido la oportunidad de compartir con nuestras religiosas contemplativas una reflexión sobre los refranes de la pasión de Jesús, que voy a dejar a vuestra disposición esa charla pues en el canal de YouTube, ¿no? En ti confío. Bueno, pues por ejemplo, meter el dedo en la llaga, otro gallo le cantaría, en menos que cante un gallo, lavarse las manos, rasgarse las vestiduras, el beso de Judas, de Herodes a Pilatos, el que a hierro mata, a hierro muere, llorar como una Magdalena. Nuestro lenguaje español está lleno de expresiones que han nacido de la pasión de Jesucristo. Ese relato de la pasión ha impregnado nuestra cultura. Bueno, también es una forma de aproximarnos, ¿no? Entender las huellas que en nuestra cultura ha dejado la lectura del Evangelio. Te invito, por lo tanto, también a fijarnos en tantos detalles para que nos demos cuenta cómo estamos en unos días santos en los que la pasión de Cristo es lección de vida. Es lección de vida para todos nosotros. En la pasión Jesús nos enseña a amar. Te invito pues a acercarte a esta charla, a esa reflexión sobre las huellas de la pasión de Cristo en el refranero castellano. Como cada año, en torno a la festividad de San José, nuestra diócesis se prepara para celebrar el Día del Seminario, una oportunidad para que toda la comunidad cristiana se sienta llamada a apoyar económicamente y espiritualmente a las vocaciones de esos chicos que han decidido entregar su vida al servicio del Evangelio. En nuestro seminario hay actualmente 20 jóvenes que cursan sus estudios superiores y 13 en el seminario menor, además de un grupo de niños que pertenecen al seminario en familia. Todos ellos han organizado diversos eventos durante toda la semana, como jornadas de puertas abiertas o vigilias de oración,
en las que han podido mostrar su testimonio. Hemos querido hablar con el rector del Seminario Diocesano de San Miguel, Eloy Martín, para que nos cuente más detalles de este día. Un año más nos encontramos para celebrar el Día del Seminario, que con el lema «Deja tus redes y sígueme», ha querido este año inspirarse en el texto del Evangelio de San Lucas, donde Jesús, después de llamar a los primeros discípulos, nos dice el evangelista, ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Día del Seminario que Dios mediante lo vamos a celebrar este año en la mayoría de diócesis españolas el domingo 22 de marzo. Es el primer domingo después de la solemnidad de la fiesta de San José el 19 de marzo. San José, el patrón del seminario. Dejar las redes simboliza pasar de una vida que se mira a sí misma, autorreferencial, a una vida entregada con generosidad y por amor de Dios a los demás, lo que implica soltar esos apegos, esos miedos que nos atan, la autosuficiencia, la búsqueda de éxito personal, el miedo a perder, para abrirse con confianza a una vida, la vida de Dios, que multiplica nuestra vida y nos hace ser verdaderamente libres y felices. Me quema la duda pensando si seré capaz. Sé que basta con saltar. Lo decisivo de toda vocación no es saber solo yo quién soy, sino para quién soy. Y solo desde esta clave se puede vivir una existencia plena, abundante. La campaña del Día del Seminario 2026 quiere hacer visible esta verdad, mostrar rostros, los de los seminaristas, que son vidas, rostros concretos que revelan que merece la pena seguir a Jesucristo, que es fuente de vida y plenitud y alegría. Sin duda, toda vocación brota de la experiencia de encuentro con un Dios que llama desde el amor y de la amistad para hacernos plenamente felices. A día de hoy, en nuestra sociedad, que está saturada de estímulos y de distracciones, sin duda que la vocación sacerdotal se nos revela como un camino hacia la libertad interior y la plenitud del corazón. Es sin duda una propuesta contracultural, porque se trata de un compromiso para toda la vida que abarca toda nuestra existencia. Una propuesta profundamente humana y digna de ser vivida. Vivir para los demás en clave de entrega y además con un corazón indiviso, sostenido por la fe en el Dios que nunca falla, que es fiel a su promesa, y por una comunidad de hermanos que nos acompaña. Es el mismo Jesús el que caminó por las orillas del mar de Galilea y que llamó a los primeros discípulos, quien hoy sigue llamando. Él es quien sigue pronunciando una palabra de vida en medio de nuestra historia. Pidamos pues, especialmente en estos días al Señor, que siga llamando a muchos jóvenes a seguirle en este camino del sacerdocio y que les regale la valentía para responder con generosidad a todos los que han escuchado la voz de su llamada, y que así nunca falten sacerdotes en la Iglesia y para el servicio del mundo. No dejemos de pedir a Dios, el dueño de la mies, que mande obreros a su mies. Sobre todo nuestra oración, pero también, no olvidemos, nuestra colaboración económica es muy importante para sostener el funcionamiento y resolver las necesidades materiales que conlleva la formación de los futuros sacerdotes. Todos, cada uno de nosotros en la Iglesia, como llamados y vocacionados, somos agentes de pastoral vocacional. Por eso os invito, no dejemos de animar y de proponer especialmente entre los jóvenes para que respondan con generosidad a la llamada del Dios que les llama a seguirle, que también ellos sean capaces de sin miedo dejar sus redes y seguirle como discípulos suyos, discípulos y misioneros de la alegría de su Evangelio. Como bien nos contaba el rector de nuestro seminario, el lema de la campaña de este año es «Deja tus redes y sígueme», un título inspirado en el texto del Evangelio de Lucas, y dejándolo todo, lo siguieron. En un contexto social marcado por la inmediatez, el ruido, la jornada de este año
invita a reflexionar sobre ese silencio necesario para escuchar la vocación y el coraje que requiere responder sí en pleno siglo XXI. La Conferencia Episcopal ha preparado diferentes materiales que pueden consultarse y seguirse en su página web, entre ellos algunos podcasts con seminaristas y vídeos que ilustran el lema de la campaña. Deja tus redes y sígueme. Levanté la mirada y encontré personas reales. Dejé de contar likes y empecé a contar abrazos. Dejé de mirar la pantalla y vi lo que ya era perfecto. Entonces entendí que me pedía algo más que apagar el teléfono. ¿Juegas? Al igual que a los apóstoles, hoy me dice: deja lo que te ata y sígueme. Día del seminario. Deja tus redes y sígueme. Antes de celebrar la Eucaristía desde la parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Alicante, la Pastoral del Trabajo de nuestra diócesis celebraba su encuentro anual de trabajadores cristianos proponiendo una reflexión conjunta sobre el sentido del trabajo desde la fe y la doctrina social de la Iglesia. Como decía, bienvenidos a este sencillo acto que todos los años organizamos con la finalidad de poco a poco ir dando a conocer lo que es la Pastoral del Trabajo y haciéndolo en distintas parroquias, también para eso, para que se vaya escuchando esta pastoral que todavía es tan desconocida para los católicos, ¿no? Ocurría el pasado sábado 14 de marzo y en ese sentido se debatía sobre la democracia en el trabajo por medio de la conferencia que ofrecía Manolo Copé, quien fuera miembro activo recientemente de nuestra OAC de Orihuela, Alicante. Vivimos en democracia, elegimos gobiernos, también debatimos leyes, votamos cada 4 años, pero como digo, da la sensación de que cuando entramos en las empresas, esa democracia se queda en la puerta. Yo creo que la democracia se aprende más bien en los lugares donde vivimos y trabajamos todos los días. Ahí es donde se aprende la democracia. Porque la democracia no es solamente votar, como decía, es dialogar, es tomar decisiones, es participar, es deliberar y es compartir esas decisiones que afectan a nuestra vida. Por eso resulta llamativo que en esos espacios, 3,3 millones de empresas donde pasamos más horas, el trabajo y la participación sean limitadas. Rovirosa, que fue el primer militante de la OAC, en el año 64 decía que si se le preguntara a cualquiera y se le preguntara ¿de quién es la empresa? Pues lógicamente diría, pues ¿de quién va a ser la empresa? La empresa es de su dueño, ¿no? Y él decía que esto no estaba tan claro, ni para él ni por supuesto para la propia Iglesia, ¿no? La empresa decía que como tal no es ni puede ser propiedad de nadie, pues su naturaleza, y esa es la cuestión, es diferente de toda clase de bienes que pueden ser objeto de apropiación por parte del hombre. El compendio de la doctrina social de la Iglesia recoge un poco todo lo que los papas han ido diciendo a este respecto y dice literalmente: la relación entre el trabajo y el capital se realiza mediante la participación de los trabajadores en la propiedad. Por tanto, toda persona, basándose en su propio trabajo, tiene que tener pleno título a considerarse copropietario de esta especie de gran taller del trabajo en el que se compromete con todos. Por tanto, la participación no es una concesión paternalista, no es una técnica empresarial, sino que es una exigencia que nace de la dignidad de ser persona y de ser trabajador y trabajadora. Por tanto, la doctrina social de la Iglesia siempre, en todo su desarrollo, lo que ha visto es el trabajo como participación en la creación, el trabajo como continuador de la obra creadora, ¿no? Con esta exposición se mostraba la visión desde la doctrina social de la Iglesia y se abría un espacio de diálogo con quienes desean vivir su compromiso cristiano también en el ámbito laboral.
Cuando quienes trabajan participan en las decisiones que forman parte de su vida, se toman las cosas de otra manera que cuando las reciben nada más. Por eso yo creo que la participación de los trabajadores en este sentido lo que hace es fortalecer la democracia y también fortalecer a los propios trabajadores y trabajadoras. La tradición que va desde León XIII hasta León XIV yo creo que deja manifiestamente clara que la democracia no puede limitarse al ámbito político, sino que tiene que extenderse a la vida económica y a la vida laboral. Porque una democracia que no llega al trabajo siempre se queda a medio camino. La visita pastoral nos lleva esta semana a conocer a la familia salesiana de Elche, donde los alumnos le recibían con gran entusiasmo cantando y bailando, pero también presentándole a dos simpáticos personajes, Don Bosco y María Auxiliadora. Allí recibía también algunos regalos por parte de los alumnos. Sí. Tú fíjate, o sea, voy a tener la colección completa de la Real Sociedad. Y se los guarda ahí junto al corazón. A ver, vamos a ver. ¿Quién soy yo aquí en esta foto? Y él mismo les enseñaba alguna fotografía de su infancia. ¿Cuál? ¿El que tiene el balón en la mano? Sí, eres ese. En efecto, eso soy yo. Más tarde completaba la visita entrando en las aulas de primaria. Y entonces, como sé que alguna prepara una pregunta, a ver, ¿quién tiene alguna pregunta? Donde conocía a todos los cursos. Feliz y descubro el plan de Dios en mi vida. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. ¿Cómo se llama el plan de Dios? Los más pequeños le esperaban en la capilla. Estamos delante de Él. Él dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Aquí está Jesús. Está presente en la Eucaristía, aquí en el Sagrario, pero también está presente en esta asamblea. Quiere vivir dentro de nosotros. Estamos con Él. Vamos a estar a gusto con Él. Qué a gusto se está con Jesús. Además, tenía varios encuentros con la comunidad educativa y las familias. Al día siguiente, visitaba el centro de secundaria, en el que también hay aulas de oficios y formación profesional. La visita se cerraba con una Eucaristía de Acción de Gracias en la capilla del centro. En la Vega Baja, en la parroquia de los Santos Juanes de Catral, don José Ignacio Munilla se encontraba con sus fieles para compartir con ellos una nueva entrega de la catequesis itinerante de este curso sobre los 10 mandamientos. En esta ocasión, haciendo referencia al 6º y al 9º precepto por estar plenamente relacionados. No cometerás ni consentirás actos, pensamientos o deseos impuros. Y con respecto al título de estos 2 mandamientos, voy a comenzar por hacer una matización importante. En realidad, fijaros, la formulación bíblica no es no cometerás actos impuros, sino la formulación bíblica es no cometerás adulterio. En la Sagrada Escritura está así, no cometerás adulterio. Somos nosotros luego los que a la hora de llevarlo a la catequesis le hemos dicho no cometerás actos impuros. Pero tiene su importancia hacer esta matización, porque la expresión no cometerás adulterio es una expresión más bíblica, que nos hace conscientes de algo muy importante, que hay una dimensión para entender el tema del 6º y 9º mandamiento. Hay que entender que hay una clave en el ser humano que es nuestra vocación a la esponsalidad. Dios
Amó a Israel como un esposo ama a su esposa. Jesús amó a la Iglesia como el esposo ama a la esposa. La imagen esponsal atraviesa toda la Sagrada Escritura. Pero no únicamente atraviesa la Sagrada Escritura, sino que la vocación a la esponsalidad es inherente al corazón humano. Es aquí, en el sexto mandamiento, donde se nos pide que seamos puros y castos en palabras y obras y tratemos con respeto todo lo relacionado con la sexualidad. Bien, dicho esto, ahora explicaremos por qué en la catequesis, en vez de decir no adulterarás, se ha dicho no cometerás actos impuros. ¿Por qué se ha cambiado un poco esa formulación? Porque el sexto mandamiento no se circunscribe a la relación entre marido y mujer, sino que incluye toda dimensión afectiva y sexual de la persona humana. La tradición ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Porque Dios nos ha dado una vocación al amor que está inscrita en el cuerpo humano. Estos mandamientos nos enseñan a vivir también con pureza de corazón. Vivimos en un mundo a veces corrompido por la lujuria y el pecado, satisfaciendo deseos egoístas, y por eso se nos ordena ser castos y puros también en nuestro interior, en nuestra mente y nuestro corazón. El Evangelio nos presenta el corazón como la sede de la vida moral. Dice Mateo 15, 19, porque de dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones. Fíjate, salen de dentro del corazón, dice Jesús. Ojo a esto, Jesús dice que esas acciones impuras salen de dentro del corazón. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene que haber el combate de la pureza, tiene que darse educando los deseos y los pensamientos. Si tú no educas tus deseos y tus pensamientos, obviamente, al final la impureza se va a terminar por decantarse, ¿no? Recordemos que aunque estas catequesis se encuentran de manera pública en el canal diocesano de YouTube, asistir a ellas de manera presencial también permite solventar cualquier duda preguntando a nuestro obispo diocesano, como hicieron los vecinos de Catral al concluir la exposición. Nuestra Iglesia diocesana ha celebrado con gran alegría el aniversario de ordenación sacerdotal de don David, que a sus 100 años de edad cumplía 75 años como sacerdote, y lo celebraba en su parroquia de toda la vida, San Joan Bautista de Sant Joan d'Alacant. En el año 1927, los padres de don David y sus padrinos lo trajeron el día 6 de enero para que recibiera el bautismo en su parroquia. La iglesia de su pueblo, que lo vio crecer. Don David sería un niño que esperaría hasta que terminara la guerra civil y en el año 1940 marchó a nuestro querido seminario de Orihuela. Allí se formó hasta el año 1951. El 10 de marzo de 1951 era ordenado sacerdote y el 25 de marzo de 1951 vino aquí, a su parroquia, a su pueblo, a celebrar su primera misa. Hoy le damos gracias a Dios porque son 75 años. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según... Don David daba testimonio agradecido de su vocación sacerdotal y era el propio obispo emérito, Monseñor Jesús Murgui, quien daba gracias a Dios por sus años de servicio. Y 75 años
de ser sacerdote y 99 de haber recibido en esta iglesia el sacramento del bautismo, batejat en aigua del pantà, pues bueno, todo eso es perseverancia. Pero lo maravilloso en don David es que ha llegado como ha llegado, vivo, activo, sirviendo, trabajando, acogedor, alegre, dando la vida por Jesús. Ahí está lo grande. No solo una perseverancia de dejar pasar los años, no solo de llegar a estos 75 años, que yo creo que si se llega, la inmensa mayoría de los que puedan llegar están imposibilitados, impedidos o con las facultades, sobre todo mentales, bien mermadas. ¡Qué maravilla, qué regalo, qué casi milagro, podríamos decir, la forma, la manera, el estilo con el que don David, llevado de la gracia de Dios, de la mano del Señor, llega a estar hoy celebrando aquí sus 75 años. Y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed. Don David ha ejercido su ministerio sacerdotal en nuestra diócesis durante 75 años al servicio de 7 obispos, desde José García Goldaraz, que le ordenó sacerdote en 1950, hasta nuestro actual obispo don José Ignacio. Toda una vida entregada al servicio de Dios y del Evangelio, que celebraba rodeado de familiares, amigos y vecinos de San Joan. Compartía altar con sus hermanos sacerdotes, que ven en don David a todo un ejemplo de testimonio vocacional y sacerdotal. Cuaresma es momento de conversión, una invitación a revisar nuestra vida y a renovar nuestro compromiso con Dios. En este contexto, nuestra diócesis recupera la limosna penitencial, un gesto que este año nos invita a colaborar a nivel particular y comunitario con Cáritas Diocesana. En concreto, podéis apoyar el acceso a una vivienda digna de miles de familias. Nuestra aportación económica irá destinada a ayudas concretas de vivienda, un signo visible del compromiso de la Iglesia por defender la dignidad de las personas y el derecho a un hogar para la estabilidad de las familias. Podéis colaborar en vuestras parroquias utilizando estos sobres. Y el Secretariado de Familia y Vida nos invita a participar en la Jornada Diocesana por la Vida, que celebraremos el próximo miércoles 25 de marzo, Día de la Anunciación. Será en el Salón de Actos del Obispado con el lema La Vida, un don inviolable. Una tarde de formación y oración a la que asistirán todas las realidades pro vida de la diócesis y que concluirá con el rezo conjunto del Santo Rosario por la Vida. Y como sabéis, este 2026 se conmemora el 65 aniversario de la Hospitalidad de Lourdes de Orihuela, Alicante. 65 años de entrega generosa, servicio humilde y amor a los enfermos, que un año más volverá a ser realidad en el santuario con la peregrinación diocesana de la Hospitalidad. Del 5 al 11 de julio, la Virgen guiará y bendecirá este gran encuentro al que podéis inscribiros ya preguntando en vuestra parroquia. No lo dudes. Apúntate a vivir esta experiencia que tendrá lugar del 5 al 11 de julio. Infórmate en tu parroquia o en la Hospitalidad. Una peregrinación a Lourdes que hará historia. El domingo 22 celebramos el Día del Seminario y se hará una colecta especial en nuestras parroquias para apoyar a las vocaciones y para el sostenimiento del seminario y de la formación de los futuros pastores. Con motivo de este día, la Conferencia Episcopal ha creado una canción que recoge la inquietud ante la llamada y la alegría de dar el sí. Con este tema os dejamos hasta la próxima semana. Nos vemos dentro de 7 días. Sed felices y cuidaos mucho.
que en cada momento preguntas si eres tú. Vivo deprisa, corro intentando escapar. Hay tantos que elegir, no puede ser a mí, aunque solo la vida se vive apostando por ti. Ven, sígueme, encuentra en mí la vida en plenitud. Ven, sígueme, camina hacia la gloria de mi cruz. Me quema la duda pensando si seré capaz. Sé que basta con saltar, entregarse y confiar, buscar esa voz que me da la libertad. Deja tus redes y ven, véndelo todo.